Y ven, por favor, mi presentación que se llama Conceptos Generales. Deberían de poderla ver ya. Sí, ya sé. Gracias, Hans. Entonces vamos a empezar con los conceptos generales que rigen el curso de Anatomía y Fisiopatología 1. Primero, como en el documento, este solo es un repaso, ¿verdad? Y lo vamos a ver luego con unos ejercicios. La palabra fisiología, ¿verdad? Viene de estas dos palabras, physis, que significa naturaleza, y logos, que significa estudio, ¿verdad? De estas palabras griegas. Entonces vamos a decir, si nosotros juntamos esas dos palabras, que es la ciencia que estudia las funciones corporales. Va a estudiar también cómo funcionan las distintas partes del cuerpo y estudia las funciones de los seres vivos. Esas son tres acepciones que hemos encontrado en diferentes literaturas. Veamos ahí ustedes qué es lo que ven o qué pueden determinar o hacer coincidir de esas tres acepciones. ¿Qué es una palabra que se repite en las tres? Funciones. Función. Así es, la función, ¿verdad? Entonces, la fisiología se va a tener su estudio en las funciones. Ay, qué color tan feito el que puse. En las funciones. Pero lo más importante es que no es solo la función como tal, sino que una función que se considere normal. ¿Sí? Es decir, si a mí me formo hueso a partir de células osteoblásticas, ese va a ser mi proceso o mi función normal, ¿verdad? Y esas células osteoblásticas, a su vez, van a dar dureza y flexibilidad al hueso. Entonces, esa va a ser la función normal de las células osteoblásticas, formar hueso y dar dureza y flexibilidad al hueso. Ese solo es un ejemplo. No tienen que anotar, digamos, este ejemplo porque hay muchas funciones fisiológicas, ¿verdad? ¿Qué otras funciones qué otras funciones hay en nuestro cuerpo? Yo ya di una que es formar hueso. ¿Qué otras funciones tenemos? A ver, ¿quién se anima a decir algo más? ¿Otros ejemplos? La La sudoración. homeostasis. ¿Alguien dijo homeostasis? La respiración. La respiración. Sudoración. Excelente. Respiración. Regulación de la coagulación, ¿sí? Ahí por ahí pusieron el control de la temperatura, entonces la temperatura. Veamos que dijimos temperatura, no fiebre, porque entonces fiebre sería un proceso patológico, ¿verdad? Entonces, sí, entonces si se dan cuenta, tenemos muchísimos procesos fisiológicos y podemos decir también, por ejemplo, el hambre, la reproducción, la sexualidad, el enamoramiento, ya dijeron el respirar, el ritmo cardíaco, la contracción y dilatación de nuestras arterias. Podemos hablar también del estiramiento de la vejiga cuando queremos ir al baño, cuando queremos orinar, la defecación. Entonces tenemos múltiples procesos fisiológicos en nuestro cuerpo de los que se va a encargar la fisiología, ¿sí? Entonces, creo que para todos quedó claro qué es la fisiología. Entonces, veamos un poquito más. El estudio de las funciones, volvemos a ver acá, funciones y procesos, funciones y procesos
que se llevan a cabo en los seres vivos. Es decir, la fisiología no es solamente del ser humano, ¿verdad? Tenemos la fisiología vegetal, la fisiología animal, y luego tenemos otras ramas auxiliares de la fisiología que nos van a ayudar al estudio de la ciencia, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos que no tenemos solo una fisiología humana, sino que es de los seres vivos, ¿verdad? Entonces ya dijimos vegetal, animal y humana. Y nosotros en pues nos corresponde estudiar la de los organismos vivos, ¿verdad? La del ser humano. Otra cosa importante es de que la fisiología va a utilizar otras disciplinas auxiliares como la física, la química, matemáticas y bioquímica. Y eso, de hecho, lo podemos ver en nuestro pensum. Nosotros no podemos pasar hasta este ciclo sin haber llevado física, química, matemáticas y nuestro requisito que es la bioquímica, ¿verdad? Nuestro requisito, la 1 y la 2. ¿Por qué es importante la física, la química, la matemática y la bioquímica? Pues eso lo vamos a ir desarrollando y vamos a ir haciendo una comparación de cómo estas ciencias auxiliares nos ayudan en el desarrollo de los temas. Pero para dar un ejemplo muy fácil que podemos entender, en el proceso de la respiración, ¿verdad? Cuando se mueve el aire con un montón de partículas que va oxígeno, que va nitrógeno, que va CO2 y que van otros gases, se van a difundir. Y la difusión nosotros la estudiamos por medio de la física, cómo difunden los gases. Entonces, si vemos, y lo ven creo que en fisicoquímica y en física, entonces vemos ahí un poco de aplicación, no digamos la bioquímica, ¿verdad? Las membranas permeables, los canales, las proteínas, las enzimas, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos un poco de aplicación. El alcance de esta ciencia comprende desde las funciones de las moléculas y células hasta la compleja interacción de los individuos con el medio ambiente. Y esto es porque nosotros tenemos diferentes niveles de formación, ¿verdad? Que va desde el nivel molecular, pues ya sabemos, conocemos a las moléculas básicas como el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, ¿verdad? El fósforo, muchas moléculas que forman después compuestos importantes de los cuales las células necesitan para poder sobrevivir, ¿verdad? Y luego las moléculas pasan a ser, bueno, pasamos de átomos, moléculas, luego a células, luego a tejidos, de los tejidos a los órganos, etcétera, ¿verdad? Y a los sistemas. Y cuando ya pasamos al nivel más alto, que sería el nivel de los órganos y sistemas, pues esa interacción nos va a llevar hacia el medio ambiente, un individuo como tal formado desde la función molecular, ¿verdad? Va a estar interactuando con el medio ambiente. Entonces de ahí vamos a decir que la actividad independiente de un organismo en donde se requiere la coordinación de las funciones en todos los niveles de organización, desde el celular o molecular hasta el organismo completo. Quiere decir de que, que somos un organismo independiente, ¿verdad? Porque digamos nuestra formación molecular y todos los niveles de organización del ser humano no dependen de otra persona, ¿verdad? O sea, mis células, mis moléculas, etcétera, actúan como en mí independientemente, pero sí después van a interaccionar, ¿verdad? Con otros seres completos. La fisiología además explica claramente cómo se regulan las diferentes funciones del cuerpo, cómo estas interaccionan entre sí y cómo se adaptan a los cambios en las condiciones del entorno. Cuando nosotros decimos el control de la temperatura, ¿verdad? Ahí me pusieron el ejemplo que una de las funciones del cuerpo era mantener una temperatura constante. Pero ¿cómo interaccionan, por ejemplo, mi cuerpo cuando hay frío, ¿verdad? ¿Cómo se adapta a esas condiciones del entorno? ¿Y qué sucede en mi cuerpo para que se regule la temperatura y me lleve hasta 37 grados o 37.3 grados
de temperatura interna, ¿verdad? ¿Cómo es que pasa eso? O al contrario, cuando hay mucho calor en el ambiente, ¿qué sucede? ¿Por qué tengo que empezar a sudar? O en la reparación de las fracturas, ¿verdad? Se fractura un hueso, es algo anormal, pero ¿cómo vuelve ese hueso a ser normal? En las enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, donde hay pérdida de memoria, hay demencias, ¿verdad? ¿Es posible recuperar esa memoria o es imposible? ¿Cuántas neuronas mueren? ¿Cuántas se recuperan? Es cierto que si no tenemos un recuerdo como decimos vulgarmente o decimos en una plática, se me va a morir la neurona. Eso es cierto, ¿verdad? ¿Cómo se interacciona eso? ¿Cómo se adapta a los cambios? Eso es lo que explica la fisiología. Y también va a estudiar los cambios en las funciones celulares que ocurren en el contexto del ser completo, evidenciando que los órganos y tejidos se influyen mutuamente, ¿verdad? Entonces eso es bien importante decir que aunque las funciones de cada cuerpo y de cada organismo son independientes, al final cuando formamos un órgano o un tejido, esos se van a influir mutuamente. ¿Por qué pensamos o por qué sucede, verdad? En diabetes mellitus, tenemos daño en órganos como el ojo o en las extremidades, que pueden haber amputaciones, pueden presentarse hipertensión, puede haber un daño renal. Entonces vemos cómo es un ser completo y se evidencia que los órganos y los tejidos se influyen mutuamente, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo. Y la fisiología, pues, va a tener subdisciplinas que van a ser mucho más específicas dependiendo de a qué nos queremos enfocar. Por ejemplo, tenemos la fisiología cardiovascular, como su nombre lo dice, ¿verdad? Va a estudiar todo lo que son el corazón y los vasos sanguíneos, todo lo que es a nivel vascular, arterias y venas. La neurofisiología, que se va a dedicar a todo lo que es el sistema nervioso. Actualmente una ciencia que ha despegado mucho, que es la fisiología del ejercicio, ¿verdad? Cada vez vemos a más atletas que se les miden su ritmo cardíaco, su capacidad respiratoria, que les conectan sondas o les conectan algunos aparatos para ver cómo ha incrementado su ritmo, o se les hace exámenes iniciales cuando recién, por ejemplo, los jugadores de fútbol, ¿verdad? Cuando recién acaban de entrar a un nuevo club, les hacen todos sus exámenes, los ponen ¿cómo se llama? A correr en una banda y les miden sus niveles. Luego los someten a ejercicio 2 o 3 meses y los vuelven a medir para ver de qué tan alto rendimiento o qué tanto rendimiento han tenido durante su entrenamiento, ¿verdad? Luego tenemos a los que estudian la fisiología renal, que sería todo lo que es el sistema renal, riñones, vejiga, uréteres, uretra, fisiología respiratoria, la función normal de la respiración. Seguramente ahora tenemos muchos fisiólogos respiratorios estudiando cómo el COVID ha afectado todas las estructuras o cómo es que se manejan las estructuras respiratorias cuando hay enfermedad. Y una subdisciplina que es la fisiopatología, que como vemos aquí, pues la palabra fisiopatología está dividida en dos. Lo vamos a ver despacio, pero fisio, ya dijimos que era función, fisis, ¿verdad? Naturaleza, y patología, ¿qué significa patología? A ver. Enfermedad. La enfermedad. Entonces, quiere decir que la fisiopatología va a estudiar las funciones, porque dijimos que la palabra que se repetía en fisiología era funciones, entonces va a estudiar las funciones del cuerpo humano cuando hay enfermedad. ¿Qué sucede, verdad? Por ejemplo, si hay una infección, cómo llegan los glóbulos blancos, cómo penetran las barreras, por ejemplo, cómo hay una destrucción de tejido, porque hay un sistema, se forma un sistema vascular que irriga un tumor, por ejemplo.
porque hay un crecimiento descontrolado cuando hay presencia de cáncer, porque se da muerte neuronal, porque... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro ejemplo? Hay muchísimos ejemplos que los vamos a ir trabajando tanto en los simposios como en los casos clínicos, pero quería que quedara bien entendido esto. Muy bien. Dicho esto, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Si tienen alguna duda, pueden preguntar en el chat. Yo aquí estoy pendiente. Ahora pasamos a la ciencia que se llama anatomía, ¿verdad? Siempre del griego aná, que significa a través, y tomé, que significa corte. Y esto es porque cuando se empezó a estudiar la anatomía o a observar los órganos, todo se hacía por medio de la disección, ¿sí? Es decir, agarrar un cadáver y utilizar herramientas o utilizar equipo especial para aislar los órganos y diseccionarlos y ver en primer lugar cómo ese órgano está situado en relación a qué otros órganos, en qué dirección, en qué posición, de qué color es, cómo es en los niños, cómo es en los adultos, cómo es en el anciano, cómo es en la mujer, cómo es en el hombre. Y todo eso lo hicieron por medio de la disección. Sin embargo, pues ahora tenemos las imágenes y afortunadamente, pues si hay una enfermedad o se presenta algún malestar, cuadro clínico, etcétera, un síndrome, pues ya no es necesario abrir directamente para observar, sino que por medio de imágenes, pues el médico puede tener una idea acerca de cómo está cierto órgano. Definitivamente que el hacer una disección o el tener una cirugía sigue siendo mucho más confiable que una imagen, ¿verdad? Y de hecho, muchas veces cuando se va a hacer una cirugía para hacer una exploración o una cirugía exploratoria, eso es lo que hacen, ¿verdad? Explorar, observar qué es lo que hay alrededor, qué células han crecido, hacer pequeñas biopsias de diferentes partes para ver si hay algún crecimiento anómalo, etcétera. Pero los principios de la anatomía fueron por medio de la disección y el corte, ¿verdad? Diseccionar es cortar. Y entonces la anatomía es la ciencia de las estructuras corporales y la relación y las relaciones entre ellas. La anatomía va a estudiar forma, topografía, ubicación, disposición y relación entre sí de los órganos que la componen y va a ser un examen descriptivo de los organismos vivos. Por ejemplo, si yo digo algo que nos podamos imaginar muy grande, ¿verdad? El corazón. El corazón es una estructura anatómica que se encuentra, o es una estructura que se encuentra ubicada en el mediastino. Yo ya estoy diciendo una ubicación, ¿verdad? Que tiene forma de un triángulo invertido, estoy diciendo su forma. Que está, por ejemplo, la punta del corazón está ubicada más hacia la izquierda, ya estoy hablando de una disposición. Está en relación con la caja torácica, protegido por la caja torácica y por la parte posterior en relación con los pulmones. Estoy diciendo qué órganos están relacionados con el corazón, ¿verdad? Un examen descriptivo, ¿verdad? Es decir, describe, es de color rojo, pesas 15 o 20 gramos, se asemeja al tamaño del puño de la persona, ¿verdad? Entonces estoy describiendo, estoy diciendo su forma, estoy diciendo su ubicación, estoy diciendo su relación con otros órganos. Eso va a ser la anatomía. Y también, pues, la anatomía tiene subdisciplinas que, pues, hay mucho que estudiar todavía, ¿verdad? Y entonces tenemos la anatomía descriptiva, como lo dice su nombre, va a describir cómo es el órgano, de qué color, qué células tiene, hacer un corte, ¿verdad? Y ver qué células de qué células está constituido. Anatomía comparada, cómo es, por ejemplo, la vejiga femenina con la vejiga masculina, que
si tienen las mismas células, si tienen las mismas relaciones con otros órganos, incluso se puede hacer anatomía comparada con los animales, ¿verdad? De hecho, los animales de laboratorio como las ratas son animales que asemejan mucho en cuanto a su dirección, relación, color, etcétera, su anatomía con el ser humano, y por eso es de que la rata sigue siendo uno de los animales más utilizados en estudios in vivo, ¿verdad? Para medicamentos, para respuestas fisiológicas, etcétera. Luego tenemos la anatomía macroscópica, que va a estudiar el órgano. Como es macroscópico, no lo va a hacer a nivel de células o tejidos, sino a su nivel macro, a lo que nosotros podemos observar al diseccionar. Luego tenemos la microscópica, que ahí sí, ya nos vamos a un microscopio, cada vez aparatos más sofisticados y especializados. En lo que se va a estudiar es la histología, que son los tejidos, las células que están formando los tejidos, son células pavimentosas, son células cilíndricas, son células elásticas, etc. Luego la anatomía patológica. ¿Qué le sucede al órgano cuando tiene una enfermedad? Se pone de color rojizo, o por ejemplo en el cáncer de pulmón, los pulmones se ponen de un color grisáceo, ¿verdad? Aparecen puntos rojos en un hígado con cirrosis, o hígado graso, se llena de grasa el hígado, se le forma una gran capa de grasa, o en las arterias, ¿verdad? Si las arterias pudiera hacer que haya más vascularización, se forman nuevos vasos por arteriosclerosis, etc. Y la anatomía clínica, que es, digamos, desde el punto de vista médico, ¿qué le sucede o qué está sucediendo cuando se presenta un síndrome o una presentación clínica? ¿Qué le está sucediendo a ese órgano? Entonces son subdisciplinas que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero que pueden llegar a ser también sujeto de estudio individualizado, ¿verdad? Que hay quienes se dedican a estudiar cada una, ¿verdad? Nosotros vamos a ver un poquito de todo porque, pues, en general estamos hablando de la anatomía. Vieron que en el momento, o escucharon, mejor dicho, que en el momento de la explicación, pues, se van mezclando los términos anatomía y fisiología, porque son campos estrechamente relacionados, ¿verdad? Recordemos que la anatomía hace hincapié en el conocimiento de la forma, y la fisiología va a poner su interés en el estudio de la función de cada parte, y de ahí que no podamos separar la anatomía de la fisiología, ¿verdad? Siempre van a ir de la mano. Ahora vamos a pasar a la patología, que es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de las enfermedades en todos los aspectos, en su naturaleza, en su causa, ¿verdad? O patogenia, causa o patogenia es lo mismo, en su desarrollo y en las consecuencias de esa patología, ¿verdad? O de esa enfermedad. Y bueno, luego tenemos la fisiopatología, ya adentrándonos en nuestra tercera ciencia que vamos a estudiar, que va a ser el estudio de los procesos patológicos. Patología no es lo mismo que fisiopatología, ¿verdad? La patología es la enfermedad y la fisiopatología es el proceso, ¿verdad? De ese estado patológico, que puede ser un proceso físico, puede ser un proceso químico que tiene lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones vitales. Es decir, que cuando nosotros estamos respirando, cuando hay contracción de nuestro corazón, cuando la sangre está fluyendo en nuestros órganos, cuando hay pensamientos, o sea, en nuestras funciones vitales, se presenta un estado patológico. ¿Y qué sucede a nivel físico y químico en nuestros órganos para que se dé la enfermedad? Estudia los mecanismos de producción de las enfermedades y lo hace en relación a todos los niveles, desde el nivel molecular, celular, tisular, orgánico y sistémico o funcional. Es decir, que la fisiopatología va a ser el estudio de
el proceso patológico desde el nivel molecular. ¿Qué sucede con, por ejemplo, con, con las moléculas, ¿verdad? ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué sucede con el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, etcétera? Luego pasamos al nivel celular, ¿qué sucede con las proteínas, con las enzimas, con los canales proteicos, etcétera? Tisular, ¿qué sucede en el tejido, verdad? Se necrosa, se revasculariza, cambia de forma, etcétera. Y orgánico a nivel de los órganos, ¿verdad? Que como ya habíamos visto el ejemplo de la diabetes, ¿verdad? Cómo se pueden afectar diferentes órganos en una sola enfermedad, hasta nivel sistemático funcional, por ejemplo, en los cánceres, ¿verdad? Que el cáncer empieza a nivel, por ejemplo, tenemos un cáncer de cervix o cáncer de matriz, inicia el cáncer ahí, ese es su foco, sin embargo tiene metástasis a otros órganos, puede haber metástasis a pulmón, puede haber a hueso, etcétera. Entonces ahí vemos un proceso fisiopatológico mucho más amplio, con mecanismos que comprometen hasta los niveles funcionales, ¿verdad? Porque ya estamos hablando del sistema óseo, ya estamos hablando del sistema respiratorio y habíamos empezado el origen de la enfermedad, ¿verdad? Fue a nivel del sistema del aparato reproductor femenino, ¿verdad? Y luego tenemos cambios funcionales asociados con la enfermedad y el envejecimiento. Entonces, la fisiopatología también se va a encargar de estudiar esos cambios que se asocian a la enfermedad. Por ejemplo, si me da una alergia y me da picazón en la piel porque se me pone rojo, porque puede salirme en ronchitas, porque me da inflamación en el área se pone caliente, eso sería como asociado a la enfermedad y al envejecimiento. ¿Qué ejemplo podríamos dar? Tal vez una de las enfermedades que podemos ver nosotros en hay muchísimas, ¿verdad? Del envejecimiento, pero una muy clásica es la pérdida de la memoria, ¿verdad? Todos los abuelitos se les van perdiendo sus facultades de memoria y demencia senil, ¿verdad? Que es lo normal que suceda en el envejecimiento. Y así pueden haber muchísimas más enfermedades que estudia la fisiopatología. Y la fisiopatología no tiene subdisciplinas, lo que va a tener son ciencias que le van a ayudar para su estudio, ¿verdad? Por supuesto, la anatomía, la fisiología, la inmunología. La inmunología es la ciencia que estudia todo nuestro sistema de defensa, ¿verdad? Nuestro sistema inmunitario. La biología molecular, la biología celular, genética, enfermedades que son hereditarias y por supuesto la farmacología, que es la ciencia que estudia los mecanismos de los medicamentos. Y entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio que les puse acá y solo quiero, a ver, les voy a pedir a alguien que lo lea y vamos a ir todos resolviéndolo al mismo tiempo. Entonces le voy a pedir a Briseida Ortiz que abra su micrófono y lea el ejercicio 1, por favor. Buenas tardes. Okay. Ejercicio 1. El fémur es el hueso del muslo, el segundo segmento del miembro inferior, es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano. Se encuentra en la parte inferior del cuerpo. Los músculos que se encuentran en el fémur son bíceps femoral, las 4 cabezas del cuádriceps, recto femoral, vaso lateral, vaso medial y vasto intermedio o crural. Semitendinoso y semimembranoso. Su longitud en promedio es de 26.74% de la altura de una persona. 3. Esta proporción varía en los hombres, en mujeres y la mayoría de los grupos étnicos. Gracias. Y entonces, vamos a ver, le voy a pedir a Cristian Arana que me diga a cuál de las 3 ciencias hace referencia a este ejemplo y por qué. Cristian, estamos en clase, tenemos micrófono.
Sí, perdón, es que no sé si se me escucha. Sí, escuchamos. Eh, yo diría a la anatomía, Ujú. porque estamos hablando de estructuras del cuerpo, o es una descripción de, de un hueso, de un músculo. Entonces pensaría Ujú. más que es la anatomía. Ujú, muy bien, ¿estamos de acuerdo los demás? Gracias, Cristian. Sí, todos están de acuerdo con que es la anatomía, ¿verdad? Porque habló que era el hueso más largo, habló de forma, ¿verdad? Habló de ubicación, habló de cómo está relacionado con otros órganos, habló de tamaño, hizo una comparación entre los hombres y las mujeres e incluso de los grupos étnicos, ¿verdad? Muy bien. Entonces sí estamos de acuerdo todos con que es anatomía. Veamos el siguiente ejercicio y lo va a leer, por favor, Dulce. Sí, licenciada. Ejercicio número 2. El sistema nervioso autónomo ayuda a regular las actividades del músculo cardíaco, los músculos lisos y glándulas. En esta regulación, los impulsos se conducen desde el sistema nervioso central mediante un axón que hace sinapsis con una segunda neurona autonómica. Se encarga de la regulación de las funciones viscerales involuntarias. Viscerales involuntarias del organismo. Muy bien. Entonces le voy a pedir a Denilson Salazar que me diga si es anatomía, si es fisiopatología o si es fisiología. Yo creería que sería fisiología, Ajá, ¿y por qué? ¿Cuáles son las, digamos, las características que tú observas ahí que te dicen que es fisiología? porque está hablando acerca del funcionamiento del sistema nervioso y cómo también regula las actividades, entonces es un proceso biológico. Muchas gracias. ¿Y todos los demás están de acuerdo con Denilson? Gabriela, Evelyn, Mariam, Gabriela, Roslyn, Dulce, sí, Nicole, Hans, bueno, gracias. Sí, entonces de hecho sí es fisiología, ¿verdad? Si nos damos cuenta, estamos hablando, como ya lo explicó su compañero, que el sistema nervioso autónomo está describiendo cómo, qué hace, ¿verdad? Regula las funciones. Eso es la función normal o el proceso. Regula las actividades del músculo cardíaco, los músculos lisos, de las glándulas y explica cómo lo hace, cómo lo regula, ¿verdad? Mandando impulsos desde el sistema nervioso central, mediante el axón, etc. Veamos este ejemplo y le voy a pedir, por favor, a Verónica, que me haga favor de leerlo. Ejercicio 3. El hígado está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. El hígado es un órgano de color marrón rojizo, presenta una superficie externa lisa, tiene un peso aproximado de 1.400 gramos en las mujeres y 1.800 gramos en los hombres, lo que supone alrededor de 2% del peso de una persona adulta. Muchas gracias, Verónica. Y entonces vamos a pedirle a Melanie que nos diga a qué se está refiriendo este ejercicio 3, a qué ciencia y por qué. Buenas tardes, licenciada. Yo diría que es también anatomía. ¿Por qué lo dices? ¿Cuáles son? ¿Por qué lo concluyes? Como se está refiriendo o sea, está describiendo lo que es el hígado y está describiendo su
su ubicación y el color y el peso. Entonces, por eso pienso que como está describiendo un órgano, que es la anatomía. Muchas gracias. ¿Y los demás qué dicen? ¿Estamos de acuerdo con Melanie? Muy bien, la mayoría dice que sí. Y en efecto, así es. La anatomía, ¿verdad? Es la anatomía del hígado. Nos está hablando de la situación. Ya está diciendo ahí dónde está situado, ¿verdad? En la parte superior derecha de la cavidad abdominal. Dice que está por debajo del diafragma, por encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. Entonces está hablando de situación y está hablando de su relación con otros órganos. ¿Por qué? ¿Cómo está relacionado? Debajo del diafragma, está encima del estómago, encima del riñón derecho y encima de los intestinos. Aparte habla de su color, como dijo Melanie, lo describe, ¿verdad? Dice cómo es su superficie, que es lisa. Entonces estamos hablando que aparte de si nos vamos a ciencias o a subdisciplinas de la anatomía, estamos hablando de una anatomía descriptiva. ¿Por qué? Dice su color, dice su apariencia, ¿verdad? Dice su peso y hace una comparación. Entonces podría ser una anatomía también comparativa, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. Veamos, muy bien, muchas gracias. El ejercicio 4 y le voy a pedir, por favor, a María Lucía que me haga favor de leer el ejercicio 4. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmunitaria sistemática caracterizada por la sinovitis y destrucción progresiva del cartílago articular y huesos subyacentes, junto con sus diversas manifestaciones extraarticulares. Las citocinas actúan como mediadores solubles responsables del proceso inflamatorio. Muchas gracias. Y vamos a ver, Pamela. Pamela, ¿a qué tipo de ciencia se está refiriendo en el ejercicio 4? ¿A la patología? ¿Será la patología? ¿Qué dicen los demás? ¿O la fisiopatología también? También no. ¿O es patología o es fisiopatología? ¿Qué dicen ustedes? Va ganando fisiopatología, va ganando fisiopatología. A ver. Alessandra, ¿por qué dice fisiopatología? Ahí Alessandra puso fisiopatología. ¿Por qué lo concluyó? Porque está hablando del proceso patológico. Y vamos a ver, ¿quién me puso aquí patología? Montserrat, ¿por qué dice patología? Yo creí que era patología porque según yo estaba describiendo solo la enfermedad. Ah, ya te entendí. No, bueno, de hecho, si recibe el nombre de fisiopatología es porque estamos hablando de la enfermedad. En este caso, ¿cuál es el nombre de la enfermedad? Artritis reumatoide. Artritis reumatoide. Ajá, entonces la patología que dijimos que era igual a enfermedad, en este caso es la artritis reumatoide. Y sí, la define, ¿verdad? Porque dice es una enfermedad autoinmunitaria, pero luego dice que es, ¿verdad? Es una sinovitis progresiva del cartílago articular, ¿verdad? Y con otras manifestaciones extraarticulares. Y luego en el siguiente párrafo dice, las citocinas actúan como mediadores solubles responsables del proceso inflamatorio. Entonces ahí ya estamos hablando de fisiopatología. Entonces, la patología es solo decir la enfermedad. Si yo digo, por ejemplo, Alzheimer, es la patología. Si yo digo, el Alzheimer es una enfermedad donde hay pérdida de células beta amiloides y disminución de neurotransmisores como la dopamina y entonces
por lo tanto se pierden las conexiones sinápticas y hay pérdida de la memoria. Estoy hablando de la fisiopatología. ¿Estamos claros? Súper, buenísimo, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ejercicio 5. Vamos a pedirle a alguien más que lo lea. Vamos a ver, Rocío. En la enfermedad de Parkinson se degeneran las neuronas pigmentadas de la sustancia negra, el locus coeruleus y otros grupos dopaminérgicos del tronco encefálico. La pérdida de las neuronas de la sustancia negra produce el agotamiento de la dopamina en la cara dorsal del putamen, parte de los ganglios basales y causa muchas de las manifestaciones motoras. Los cuerpos de Lewy aparecen en una secuencia temporal y muchos expertos creen que la enfermedad de Parkinson es un desarrollo relativamente tardío en una sinucleinopatía sistemática. Muy bien, muchas gracias. Muchos términos que todavía no conocemos, ¿verdad? Pero van a ver que cuando terminemos se los van a saber todos. Gracias. Y le voy a pedir entonces a Vivian que me diga cómo clasificaría usted el ejercicio 5. Hola, buenas tardes. Hola. Yo la pondría como fisiopatología, ya que ¿Por qué? está describiendo los procesos patológicos y cómo se degeneran. Muy bien. ¿Y cuál sería la patología ahí? La enfermedad de Parkinson. Muy bien. Entonces sí, les quedó muy claro, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo con lo que dijo ahorita ahí? ¿A quién le pregunté? A Sofía, ¿verdad? A Vivian. A Vivian. Perdón, Vivian. No ¿Todos de tenga pena. acuerdo? Sí, sí, ok. ¿Y entendieron? Muy bien. Yo creo que ya es el último ejercicio. Y bueno, ustedes conocen quién hizo este dibujo, esta pintura, no es dibujo, ¿verdad? ¿La han visto? ¿Han ido al Museo del Louvre a verlo? ¿Cómo se llama esta pintura? La Gioconda. O la Mona Lisa. Ajá, la Gioconda o Mona Lisa. ¿Y quién la hizo? ¿Quién la pintó? Da Vinci. Ajá, Leonardo da Vinci, que supuestamente era, ¿cómo se llama? Su autorretrato, ¿verdad? Ahí decían que, pues esa es la historia. Y es muy aclamado este pintor. Sin embargo, él no solo hizo eso, sino que miren cómo es que las ciencias han impactado en el arte. Él también hizo este cráneo. Él era un excelente diseccionador y a partir de las disecciones él hacía sus dibujos. Y son las primeras encuentros que se tuvo entre el arte y entre un artista, ¿verdad? Y la anatomía. No cabe duda, ¿verdad? De que dibujar esto requería de verdad ser un artista. Imagínense ver el cadáver y estar dibujando y hacía descripciones, las descripciones que vemos aquí abajo, ¿verdad? Veamos, miren eso. Eso también lo hizo Da Vinci. Entonces se le hace mucha bulla a la Mona Lisa, pero y a otra, vamos a ver otra pintura más adelante, pero veamos esa descripción de los órganos. Aunque ahorita no los conozcamos, pero vean, él dibujó la parte externa o anterior del cuerpo, ¿verdad? Tiene la piel y luego vio la disección y vio el corazón. Miren cómo lo dibujó. La arteria aorta, el callado de la aorta, aquí van las carótidas, las subclavias, eso lo vemos hasta en la fisio 2. Pero veamos, lo que yo quiero enseñarles es que estas ciencias han sido estudiadas por muchísimos y que no se separan estas ciencias que se consideran como científicas de las ciencias artísticas, ¿verdad? Miren eso, qué lindos los músculos. En la parte de abajo vemos cómo él dibujó los músculos intercostales
Y en la parte de arriba vemos lo que hizo con el cerebro, ¿verdad? Miren la inervación hacia el cerebro, todos los nervios. Cuando vean encéfalo, ustedes van a saber todas estas partes del cerebro, ¿verdad? Aquí tenemos el cuerpo calloso, el bulbo raquídeo. Entonces miren qué lindo. A mí me encanta y la verdad que cuando descubrí lo que había hecho Da Vinci, me impactó mucho, ¿verdad? Porque él es reconocido por otras obras y sin embargo poco se conoce acerca de sus obras de disección, ¿verdad? O de anatomía. Miren los huesos del pie. Ya se van a aprender todos estos huesitos, ¿oyeron? Entonces van a ver cómo es de bonito. Y por último esta, ¿verdad? Que todos conocemos, la última cena, y vemos los contrastes. Vemos los contrastes, pero a la vez, pues que viene de un artista que ha utilizado su mano para el desarrollo de las ciencias. Muy bien, y me imagino que a partir de este cuadro también, pues él tenía algo de religioso, no lo sé, no sé si era ateo, no he descubierto más de su vida, ¿alguien sabe? Entonces... Más que de su vida, perdón, Ajá. no sé si podía hablar. Es Claro. que se decía que Miguel Ángel y Leonardo da Vinci se llevaban muy mal. ¿Ah, sí? Sí, porque a pesar de ser contemporáneos, este señor Miguel Ángel siempre estuvo en contra de muchas prácticas que tenía la iglesia. Y como Da Vinci nunca decía nada, porque muchos de sus mecenas terminaron siendo curas, sacerdotes, entonces a Miguel Ángel le caía mal la actitud tan sumisa que a veces puede llegar a tener este señor Da Vinci. Pero si lo hacía era porque al ser como el protegido de sacerdotes y curas, él podía acceder a las mismas criptas de las iglesias y diseccionar a los cuerpos. Wow, qué bonito. Excelente, gracias Evelyn, qué bonita intervención. Y entonces así vemos que fue él de plano haciendo sus disecciones. No sabemos si se hizo amigo de ellos por conveniencia, ¿verdad? O no, no lo sabemos, yo no lo sé. Quizás había que investigar su vida, pero muy bonita lo que nos cuenta Evelyn. Y otra cosa que tal vez se parece mucho al documento que tenían que leer era eso, ¿verdad? Que se robaban los cuerpos para poderlos diseccionar. Imagínense que yo los citara y nos vemos en el ¿cómo se llama? En el cementerio a las 10, no, muy temprano, todavía a las 10, a las 12 de la noche nos juntamos ahí para ir a sacar un cuerpo y poderlo diseccionar. Imagínense qué pensarían ustedes, ¿les gustaría que hiciéramos eso? A mí me daría miedo. A Hans Hala, ¿y quién más? Ah, Evelyn también. Eddie dice Ulurum. Yo sí, va, sin miedo al éxito. Ah, su pasamontañas, yo sí, bien turbio, sí, imagínense cuando, ay, la licenciada nos citó hoy en el cementerio. Adel se va, pero con miedo, yo también, por dos. Ay, no, imagínense, ¿verdad? Las experiencias, pero no cabe duda que eso es lo que nos ha llevado a las ciencias, ¿verdad? Y bueno que ya no lo tenemos que hacer, porque yo la verdad no me animo. Entonces, muy bonito, ¿verdad? ¿Alguien más quiere intervenir con algún comentario antes de pasar a la siguiente actividad? Muy bien. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa ahorita antes de pasar a nuestro ejercicio. Solo les pido que se levanten, que tomen agüita, que hagan algo. Nosotros pues en otros cursos teníamos un DJ que nos ponía música en los intermedios. No sé si alguien se anima a ser DJ de este semestre. Y ahí nos comparte ¿cómo se llama? Un video de YouTube que les guste o algo. Ah, Pablo, súper. Pablo es nuestro DJ este semestre. Entonces que empiece y que ponga algo en lo que nos levantamos a tomar agua y nos desconectamos 5 minutos, ¿sí? No nos desconectamos.